Cristiano Ronaldo. La verdad detrás del ídolo más polarizante del fútbol. Cristiano Ronaldo es probablemente la figura más polarizante en la historia del fútbol mundial. Si no lo amas, lo odias. No existe el punto medio con este hombre. Para millones, es el símbolo máximo de la determinación, del esfuerzo, de la superación contra todo pronóstico. Para otros tantos millones, es la personificación de la arrogancia, del egoísmo, de alguien que solo se preocupa por su imagen y sus estadísticas. Pero hay algo que nadie puede negar. Independientemente del lado en el que estés, este hombre ha logrado lo imposible. Ha conquistado todo lo que el fútbol puede ofrecer. Ha roto récords que parecían inalcanzables. Ha mantenido un nivel de excelencia durante más de 2 décadas. Y lo ha hecho. No porque naciera con un talento sobrenatural, sino porque tomó la decisión consciente de convertirse en una máquina. Lo que los medios de comunicación raramente mencionan es el precio que pagó por llegar ahí. Las noches que pasó llorando solo en una ciudad extraña a los 12 años, separado de su familia, sin saber si algún día volvería a verlos. El padre alcohólico que nunca pudo conocer realmente, porque siempre estaba borracho. La madre que intentó abortarlo porque la familia no tenía dinero para alimentar otro hijo. La operación de corazón a los 15 años que pudo terminar su carrera antes de comenzar. Las burlas constantes por su acento de pueblo, por ser pobre, por no encajar. Pero Cristiano Ronaldo no es una persona común y corriente. Donde otros habrían abandonado, él encontró combustible. Donde otros habrían aceptado su destino, él decidió reescribirlo. Y lo que estás por descubrir en este documental es que la historia real de Cristiano Ronaldo es mucho más oscura, mucho más dolorosa y mucho más inspiradora de lo que cualquier medio jamás te ha contado. Esta historia comienza a finales de la década de 1960, mucho antes del nacimiento de Cristiano, en un pequeño país europeo llamado Portugal, que en ese entonces mantenía colonias en África. El padre de Cristiano, José Diniz Aveiro, era un joven como cualquier otro, hasta que el gobierno portugués lo obligó a cumplir con el servicio militar. Fue enviado a Angola, una colonia portuguesa en guerra, para luchar en una guerra de independencia que Portugal eventualmente perdería. Lo que José vio en esa guerra lo cambió para siempre. Regresó a Portugal siendo un hombre completamente diferente, lleno de rabia, de traumas que nunca pudo procesar, de imágenes que jamás pudo borrar de su mente. Y para colmo, regresó a un país devastado económicamente, porque Portugal había gastado una fortuna en esa guerra que perdió. Encontrar trabajo era casi imposible. José vagaba por las calles sin rumbo, sin propósito, sin esperanza. Y fue entonces cuando encontró su único consuelo, el alcohol. Lo que comenzó como una forma de escapar del dolor, rápidamente se convirtió en una adicción que lo consumiría por el resto de su vida. A pesar de su situación, José se casó con María Dolores dos Santos, una mujer trabajadora que se ganaba la vida como cocinera y empleada doméstica. Juntos tuvieron 3 hijos: Hugo, Elma y Liliana Katia. La situación económica era desesperante. José eventualmente consiguió trabajo como jardinero municipal y encargado de equipamiento en un pequeño club de fútbol local llamado Andoriña. Pero el salario era miserable. Sobrevivían de quincena en quincena, literalmente. Y entonces, María Dolores descubrió que estaba embarazada nuevamente.
El pánico fue inmediato. No tenían dinero para alimentar a los 3 hijos que ya tenían. ¿Cómo iban a mantener un cuarto? La decisión que tomaron a continuación es algo que pocas personas conocen y que cambiaría el curso de la historia del fútbol. María Dolores tomó la decisión de abortar al bebé. Acudió con su médico, desesperada, suplicándole que terminara con el embarazo. Pero el doctor se negó rotundamente. Desesperada y sin opciones, María comenzó a beber cerveza en cantidades alarmantes y se iba a correr hasta el agotamiento extremo, con la esperanza de que su propio cuerpo rechazara al bebé. Pero el bebé resistió. Y el 5 de febrero de 1985, en la isla de Madeira, en un pequeño pueblo llamado Funchal, nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Su nombre completo lleva una historia curiosa. Cristiano por ser cristiano. Obvio. Pero Ronaldo, ese segundo nombre fue elección de su padre José, quien era fanático del presidente estadounidense Ronald Reagan. No por sus políticas, sino porque Reagan había sido actor antes de presidente, y a José le gustaban sus películas. María Dolores, después de haber intentado abortarlo, desarrolló una conexión especial con este hijo. Ella sentía, en lo más profundo de su corazón, que Dios había protegido a este niño por una razón, que tenía un plan especial para él. Y aunque no lo sabía en ese momento, estaba completamente en lo cierto. Pero la realidad inmediata era brutal. La familia Aveiro vivía en un departamento minúsculo, sin electricidad, en uno de los barrios más pobres de Funchal. Los 4 hermanos compartían una sola habitación, durmiendo prácticamente unos encima de otros. La comida escaseaba constantemente, y más de una noche se fueron a dormir con el estómago vacío. Cristiano creció en las calles, no por elección, sino porque en casa no había espacio. No había nada que hacer. No había forma de escapar de la miseria que los rodeaba. Y fue en esas calles del barrio de Santo Antonio donde Cristiano descubrió su salvación: el fútbol. Desde los primeros momentos en que tocó un balón, quedó claro que este niño tenía algo especial. No era solo talento natural, era obsesión. Mientras otros niños jugaban unas horas y se iban a casa, Cristiano se quedaba hasta que oscurecía, hasta que no podía ver el balón, hasta que sus padres tenían que ir a buscarlo a rastras. A los 8 años, sus padres lo llevaron a hacer una prueba en el Andorinha, el mismo club donde su padre trabajaba. El entrenador quedó impresionado, pero no sorprendido. Ya había escuchado rumores de este niño flaco que jugaba en las calles como si le fuera la vida en ello. Porque literalmente, así era. Cristiano dominaba completamente a niños de su edad. Así que comenzaron a ponerlo a jugar con niños mayores. 2 años mayores. 3 años mayores. Y aún así destacaba. Su control del balón era hipnótico. Sus regates eran imposibles de defender. Su velocidad era sobrenatural. A los 10 años, se mudó al Nacional, uno de los clubes más grandes de Madeira. Allí jugó durante 2 años, y su reputación creció exponencialmente. Llegó a ser capitán de equipos donde él era el más joven, jugando con niños que le llevaban 3 años de ventaja física. Pero eso no importaba, porque Cristiano tenía algo que ninguno de ellos tenía: hambre. La isla de Madeira, hasta ese momento,
nunca había producido una estrella de fútbol de nivel internacional. Portugal en general era considerado un país menor en el fútbol europeo. Pero los rumores sobre este niño delgado de piernas flacas que hacía cosas imposibles con el balón comenzaron a llegar al continente. Y entonces, en 1997, a los 12 años, Cristiano Ronaldo recibió la invitación que cambiaría su vida para siempre. El Sporting de Lisboa, uno de los 3 grandes clubes de Portugal, quería ficharlo. Pero había un problema enorme. Cristiano tendría que dejar Madeira, tendría que dejar a su familia, tendría que mudarse solo a Lisboa, a vivir en la academia del club, a más de 1000 kilómetros de todo lo que conocía. Para la familia Aveiro, esta era la oportunidad que habían estado esperando. El Sporting pagaría 1.500 euros por el fichaje, una cantidad que para ellos era una fortuna. Y más importante aún, le darían a Cristiano educación, alojamiento, comida y la oportunidad de convertirse en futbolista profesional. Pero para Cristiano, de apenas 12 años, fue la decisión más difícil de su vida. Él era extremadamente apegado a su madre, a sus hermanos, a su isla. La idea de separarse de ellos, de estar solo en una ciudad gigante que no conocía, lo aterrorizaba. Pero había otra razón por la que tenía que irse. Una razón de la que pocas personas hablan. Su padre José cada día estaba peor. El alcoholismo lo estaba consumiendo. Y Cristiano, siendo apenas un niño, tenía que presenciar cómo su padre se destruía a sí mismo día tras día. Cristiano aceptó. Y en uno de los días más dolorosos de su vida, se despidió de su madre, de sus hermanos, de su isla, y subió a un avión rumbo a Lisboa. Lo que vino después fue posiblemente el período más oscuro de la vida de Cristiano Ronaldo. Lisboa era un mundo completamente diferente. La capital de Portugal, cosmopolita, moderna, fría. Cristiano vivía en las instalaciones de la Academia del Sporting, compartiendo habitación con otros jóvenes futbolistas. Pero estos chicos venían de Lisboa, de las grandes ciudades del continente. Hablaban diferente, se vestían diferente, pensaban diferente. Y lo peor de todo, se burlaban de Cristiano. Su acento de Madeira sonaba rústico, como de campesino. Los chicos de Lisboa lo imitaban. Se reían de cómo hablaba, de cómo se vestía, de su pobreza evidente. Cristiano lloraba todas las noches. Llamaba a su madre suplicándole que lo dejara volver, diciéndole que no aguantaba más, que odiaba Lisboa, que extrañaba su casa. María Dolores, con el corazón destrozado, tenía que convencerlo de que resistiera, que esta era su única oportunidad de sacar a la familia de la pobreza. Pero las burlas no se quedaban solo en la residencia. En la escuela era aún peor. Los compañeros de clase se ensañaban con él, no solo por su acento, sino porque era futbolista, porque tenía un sueño, porque era diferente. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Un día en clase, una de sus maestras se burló de él frente a todos. No solo de su acento, sino de la situación económica de su familia. Lo humilló públicamente, diciéndole que era un pobre campesino de una isla que nunca llegaría a nada. Algo se rompió dentro de Cristiano en ese momento. La ira que había estado acumulando, la frustración, el dolor, todo explotó. Tomó una silla del aula
y se la lanzó a la maestra. Fue expulsado de inmediato. La escuela lo echó, y el Sporting tuvo que intervenir para evitar consecuencias peores. Cristiano, con apenas 14 años, tomó la decisión más radical de su vida. Abandonaría la escuela por completo. Apostaría todo, absolutamente todo, a convertirse en futbolista profesional. Muchos pensaron que estaba loco, que estaba tirando su futuro a la basura. ¿Qué pasaría si no lo lograba como futbolista? No tendría educación. No tendría nada. Pero Cristiano no tenía dudas. Fracasar no era una opción, porque no había plan B. Y como si el universo quisiera ponerlo a prueba una vez más, justo cuando estaba apostando todo al fútbol, descubrieron que tenía un problema grave de salud. A los 15 años, Cristiano fue diagnosticado con taquicardia, un problema del corazón que hacía que su ritmo cardíaco se acelerara de forma peligrosa durante el esfuerzo físico. Los médicos le dijeron que tendría que operarse, que le harían una ablación con láser en el corazón, y que no podría jugar fútbol durante meses. Para un adolescente que acababa de abandonar la escuela para dedicarse al fútbol, esta noticia era devastadora. Cristiano sintió que su mundo se derrumbaba, que tal vez Dios lo había abandonado, que todos los sacrificios habían sido en vano. La operación se llevó a cabo. Cristiano estaba aterrorizado, solo en un hospital en Lisboa, lejos de su familia, sin saber si volvería a jugar fútbol. Pero algo extraordinario sucedió. Apenas unos días después de la operación, contra las recomendaciones de los médicos, Cristiano ya estaba de vuelta en los entrenamientos. El dolor no importaba. El riesgo no importaba. Nada importaba, excepto el balón. Los entrenadores del Sporting no podían creer lo que veían. Este niño de 15 años, recién operado del corazón, entrenaba con más intensidad que jugadores profesionales de 30 años. Llegaba 2 horas antes que todos. Se iba 2 horas después. Practicaba tiros libres hasta que oscurecía. Hacía ejercicios de gimnasio cuando nadie lo veía. Y entonces comenzó a suceder algo mágico. Cristiano empezó a ascender por las categorías del Sporting a una velocidad nunca vista. En una sola temporada, jugó con el Sub-16, con el Sub-17, con el Sub-18, con el equipo B y finalmente con el primer equipo. Ningún jugador en la historia del club había hecho eso jamás. Cristiano Ronaldo, con apenas 16 años, se convirtió en el único futbolista en jugar en 5 categorías diferentes del mismo club en una misma temporada. Su talento era innegable, pero lo que realmente lo diferenciaba era su obsesión. Mientras otros jugadores celebraban, salían de fiesta, se relajaban, Cristiano seguía entrenando. No bebía alcohol, no fumaba, no salía de fiesta. Su única droga era el fútbol. Y el mundo comenzó a darse cuenta. En el verano de 2003, el Manchester United, uno de los clubes más grandes del planeta, llegó a un acuerdo con el Sporting para contratar a Cristiano. Pero como aún era muy joven, se quedaría jugando en Portugal un tiempo más para madurar. Los papeles estaban firmados. Su futuro estaba decidido. Pero Cristiano Ronaldo no es alguien que espera a que otros decidan su destino. El 6 de agosto de 2003, el Sporting inauguró su nuevo estadio con un partido amistoso contra el Manchester United. Era solo un amistoso, un partido sin importancia, una simple celebración.
Pero Cristiano salió a esa cancha como si fuera la final de la Copa del Mundo. Lo que sucedió esa noche es parte de la leyenda del fútbol. Cristiano destrozó al Manchester United. Los humilló. Los hizo ver como amateurs. Regateaba a 3 defensores como si no estuvieran ahí. Hacía fintas imposibles. Generaba jugadas de la nada. El partido terminó 3-1 a favor del Sporting. Pero el marcador era irrelevante. Al finalizar el encuentro, los propios jugadores del Manchester United fueron a buscar a su entrenador, el legendario Sir Alex Ferguson. Le dijeron, casi suplicando, que contratara a ese chico inmediatamente, que no esperara ni un día más, que si no lo fichaban ya, algún otro club se lo llevaría. Ferguson, que había visto todo en el fútbol durante décadas, quedó impresionado, no solo por el talento, sino por la audacia, por la confianza, por la forma en que este adolescente de 18 años jugaba sin miedo contra uno de los mejores equipos del mundo. 5 días después, Cristiano Ronaldo se convertía oficialmente en jugador del Manchester United. El traspaso fue de 12.24 millones de libras. La contratación más cara de la historia para un jugador adolescente. Y el primer futbolista portugués en la historia del club. Pero eso no fue todo. Ferguson le ofreció usar el número 7, el dorsal más legendario del Manchester United. El mismo número que habían usado leyendas como George Best, Eric Cantona, David Beckham. Cristiano se sintió abrumado. Él quería el 28, el número que usaba en el Sporting. Algo sin tanta presión. Pero Ferguson insistió. Le dijo que él sería el próximo gran 7 del United, que confiaba en él completamente. Y así, Cristiano Ronaldo se convirtió en CR7, un nombre que trascendería el fútbol, que se convertiría en una marca global, en un símbolo de excelencia. Pero el camino apenas comenzaba, y las pruebas más duras aún estaban por venir. En sus primeros meses en Inglaterra, Cristiano deslumbraba con su habilidad. Sus regates eran espectaculares. Su velocidad era demoledora, pero también era criticado duramente. Los medios británicos decían que era un jugador de circo, que hacía demasiados lujos innecesarios, que se burlaba de los rivales, que era arrogante. Y entonces llegó la Eurocopa 2004, que se celebraba en Portugal. Cristiano, con apenas 19 años, fue convocado para representar a su país en su propio suelo. La presión era inmensa, pero también la oportunidad. Portugal avanzó hasta la final del torneo, algo histórico para el país. Y en esa final se enfrentarían a Grecia, el mismo equipo que los había derrotado en el partido inaugural. El estadio estaba repleto de portugueses. El país entero tenía puestas sus esperanzas en esta generación dorada, y especialmente en este joven de Madeira que jugaba sin miedo. Pero Portugal perdió. 1-0. Un resultado devastador, inesperado, doloroso. Y las imágenes que dieron la vuelta al mundo fueron las de Cristiano Ronaldo, de apenas 19 años, llorando desconsoladamente en medio de la cancha. Muchos se burlaron. Dijeron que era un niño mimado, que lloraba como una diva, que no sabía perder con dignidad. Pero lo que esas personas no entendían es que para Cristiano, esto no era solo un partido. Esto era su oportunidad de darle algo a su país, de demostrar que un niño pobre de Madeira
podía llevar a Portugal a la gloria. En la conferencia de prensa posterior, con los ojos todavía rojos de tanto llorar, Cristiano hizo una promesa a todo Portugal. Les dijo que algún día les compensaría esta derrota, que les daría un título. Nadie sabía que le tomaría 12 largos años cumplir esa promesa. De vuelta en Inglaterra, Cristiano continuó creciendo como jugador. Ganó su primera FA Cup, pero en lo personal, estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su vida. El 6 de septiembre de 2005, Cristiano recibió la llamada que más temía. Su padre José había muerto a los 52 años, por insuficiencia hepática causada por décadas de alcoholismo. Cristiano quedó destrozado, porque aunque había intentado de todo para ayudar a su padre, comprándole una casa, dándole dinero, rogándole que dejara de beber, nada había funcionado. Y ahora era demasiado tarde. Pero lo que más le dolía era que nunca pudo tener una conversación real con su padre. Porque José siempre estaba borracho, siempre estaba ausente mentalmente, aunque estuviera físicamente presente. Cristiano sentía que nunca conoció realmente a su padre, y ahora nunca podría hacerlo. Este dolor, esta sensación de oportunidad perdida, es algo que Cristiano carga hasta el día de hoy. Y es una de las razones por las que es tan obsesivamente dedicado a sus propios hijos, porque él sabe lo que es crecer sin un padre realmente presente. Los siguientes años fueron de crecimiento exponencial. Cristiano dejó de ser solo un jugador habilidoso, para convertirse en una máquina completa. Desarrolló un físico impresionante. Mejoró su definición. Perfeccionó sus tiros libres. Se volvió letal de cabeza. Ya no era solo espectáculo, era efectividad pura. Con el Manchester United ganó 3 Premier League consecutivas, una Champions League en 2008, y ese mismo año ganó su primer Balón de Oro. A los 23 años, Cristiano Ronaldo ya era considerado el mejor jugador del mundo. Pero físicamente, algo estaba cambiando en él. El niño flaco de Madeira se había transformado en una bestia de músculo y potencia. Y los medios, especialmente en Inglaterra, comenzaron a criticarlo por eso también. Decían que era vanidoso, que solo le importaba su apariencia, que era narcisista. Lo que no sabían es que Cristiano no entrenaba su cuerpo por vanidad. Lo hacía porque había tomado la decisión consciente de convertirse en el mejor jugador de la historia. Y sabía que para lograrlo, necesitaba un cuerpo que pudiera sostener ese nivel de excelencia durante décadas. Pero entonces llegó la Copa Mundial de 2006 en Alemania. Y con ella, uno de los momentos más polémicos de su carrera. En los cuartos de final, Portugal se enfrentó a Inglaterra. Un partido cargado de tensión, porque Cristiano jugaba en el Manchester United, y varios de sus compañeros de club estaban en la selección inglesa. En el minuto 62, Wayne Rooney, su compañero en el United, le dio un pisotón a un jugador portugués. Cristiano, junto con otros portugueses, rodeó al árbitro exigiendo tarjeta roja. Rooney, enfurecido, empujó a Cristiano, y el árbitro efectivamente expulsó al inglés. Y entonces, las cámaras captaron algo que desataría un infierno mediático. Cristiano guiñándole el ojo a su banquillo, con una pequeña sonrisa. Inglaterra perdió el partido en penales, y toda la culpa cayó sobre Cristiano.
Los medios ingleses lo destrozaron. Lo llamaron traidor, manipulador, villano. Dijeron que había traicionado a su propio compañero de equipo para beneficiar a su selección. Cristiano se convirtió en el hombre más odiado de Inglaterra. Cada vez que tocaba el balón en cualquier estadio, era abucheado sin piedad. Recibió amenazas de muerte. Su casa fue vandalizada. Los tabloides publicaban artículos venenosos sobre él todos los días. La presión era tan intensa que Cristiano consideró seriamente dejar Inglaterra, irse a España, escapar de ese infierno mediático. Pero Sir Alex Ferguson, quien se había convertido en una figura paterna para él, lo convenció de quedarse, de enfrentar las críticas, de demostrar con su juego quién era realmente. Y Cristiano lo hizo. Respondió con la mejor versión de sí mismo, con goles, con títulos, con rendimiento sobrehumano. Pero en 2007, otra tragedia golpeó a su familia. Su madre María Dolores fue diagnosticada con cáncer de mama. La mujer que lo había protegido cuando aún estaba en el vientre, la que había luchado para que no abandonara su sueño, ahora estaba luchando por su propia vida. Cristiano estaba devastado. Pero su madre, fiel a su carácter, le dijo que no podía distraerse, que tenía que seguir jugando, que ella estaría bien. Y Cristiano, con el corazón destrozado, pero la cabeza enfocada, siguió adelante. Afortunadamente, después de quimioterapia y tratamiento, su madre logró superar el cáncer. Pero esa experiencia marcó profundamente a Cristiano, quien desde entonces se ha negado a hacerse tatuajes, porque dona sangre regularmente. Y los tatuajes pueden complicar las donaciones. En 2009, después de 6 años gloriosos en Manchester, Cristiano Ronaldo dio el salto más grande de su carrera. El Real Madrid lo fichó por 94 millones de euros, convirtiéndolo en el jugador más caro de la historia hasta ese momento. La presentación en el Santiago Bernabéu fue histórica. 80.000 personas llenaron el estadio solo para verlo. Cristiano salió con su icónico número 7. Saludó a una multitud enloquecida y prometió darles muchas alegrías. Y cumplió más allá de cualquier expectativa imaginable. Durante 9 años en el Real Madrid, Cristiano se convirtió en una leyenda absoluta. Ganó 4 Champions League, 2 ligas, 2 Copas del Rey, 4 Balones de Oro más. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del club con 450 goles. Rompió el récord de goles en una sola temporada y estableció estándares de rendimiento que parecían imposibles para un ser humano. Pero lo que muchos no saben es el precio físico que pagó por mantener ese nivel. En 2014, semanas antes del Mundial de Brasil, Cristiano sufrió una grave lesión en la rodilla izquierda. Le diagnosticaron tendinosis patelar, una condición degenerativa del tendón que no tiene cura y que solo empeora con el tiempo. Los médicos le dijeron que tendría que aprender a jugar con dolor, que tendría que administrar cuidadosamente su cuerpo, que su carrera probablemente se acortaría significativamente. Cristiano escuchó, asintió, y luego procedió a ignorar completamente esas predicciones. En lugar de reducir su carga de trabajo, intensificó sus rutinas de recuperación. Contrató a un equipo personal de fisioterapeutas. Pasaba horas en cámaras criogénicas. Seguía dietas extremadamente estrictas. Dormía en cámaras de oxígeno hiperbárico. Y funcionó.
Contra todos los pronósticos médicos, Cristiano no solo no declinó, sino que mejoró. Pero su búsqueda obsesiva de la perfección también trajo críticas. Los medios lo acusaban de ser egoísta, de solo pensar en sus estadísticas, de celebrar goles como si hubiera ganado la Champions cuando en realidad era solo un partido de liga. Lo que no entendían es que para Cristiano cada gol era importante, porque cada gol representaba otra prueba de que un niño pobre de Madeira, que casi no nace, que fue operado del corazón, que fue rechazado y humillado, había logrado lo imposible. Y entonces, en 2016, llegó el momento de cumplir la promesa que había hecho 12 años atrás. La Eurocopa de Francia 2016. Portugal no tenía un equipo espectacular. De hecho, muchos consideraban que era uno de los equipos más débiles que Portugal había llevado a un torneo importante. Pero tenían a Cristiano Ronaldo, y eso hacía toda la diferencia. Portugal llegó a la final enfrentando a Francia, los anfitriones del torneo, amplios favoritos. El estadio estaba repleto de franceses. Todo estaba en contra de los portugueses. Pero Cristiano había esperado 12 años por este momento, y no iba a dejar que se le escapara. Y entonces, la tragedia golpeó. En el minuto 25, Dimitri Payet hizo una entrada brutal sobre la rodilla de Cristiano. La misma rodilla que llevaba 2 años degenerada, la que ya le causaba dolor constante. Cristiano intentó seguir jugando. Salió. Volvió a entrar. Pero el dolor era insoportable. En el minuto 25, Cristiano Ronaldo, el capitán de Portugal, el hombre que había cargado con las esperanzas de todo un país durante años, tuvo que salir de la final. Las imágenes de Cristiano llorando en una camilla, mientras sus compañeros seguían jugando, destrozaron a millones de personas alrededor del mundo. Parecía que el destino le había negado cruelmente su momento de gloria. Pero entonces pasó algo extraordinario. Cristiano, incapaz de jugar, se negó a quedarse en el vestuario sintiéndose miserable. Salió cojeando al banquillo, se paró al lado del entrenador y comenzó a dar instrucciones como si fuera un segundo entrenador. Gritaba tácticas, alentaba a sus compañeros, ajustaba posiciones. Cuando el entrenador Fernando Santos quería hacer un cambio, Cristiano le daba su opinión. Cuando un jugador salía exhausto, Cristiano lo recibía con palabras de aliento. El partido se extendió hasta el tiempo extra. Y en el minuto 109, Eder, un delantero suplente que había entrado de cambio, anotó el gol de la victoria. Portugal había ganado 1-0. Su primer título importante en la historia. Y mientras todos celebraban en la cancha, Cristiano Ronaldo, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó la copa como capitán. Años después, Eder reveló que minutos antes de marcar ese gol, Cristiano se le había acercado y le había dicho: «Hoy vas a ser héroe nacional. Vas a meter el gol que nos dará la Eurocopa». Y así fue. Los críticos dirían que Portugal ganó a pesar de Cristiano, que el equipo funcionó mejor sin él en la cancha. Pero todos sus compañeros dicen lo contrario. Dicen que sin su liderazgo desde el banquillo, sin su energía, sin su convicción absoluta de que iban a ganar, nunca lo habrían logrado. Cristiano había cumplido su promesa. 12 años después de aquella devastadora final perdida en 2004, finalmente le había dado a Portugal su primer título.
Los siguientes años fueron de dominio absoluto. Cristiano ganó 3 Champions League consecutivas con el Real Madrid, algo que nadie había logrado en la era moderna. Ganó más balones de oro, rompió más récords, estableció estándares imposibles. Pero su vida personal también estaba cambiando. En 2017 nacieron sus gemelos Eva y Mateo por subrogación. Meses después, su novia Georgina Rodríguez dio a luz a Alana Martina. Cristiano, el niño que creció en pobreza extrema, ahora tenía una familia hermosa y los recursos para darles todo lo que él nunca tuvo. En 2018, decidió aceptar un nuevo desafío: dejar el Real Madrid, donde ya había ganado todo, y mudarse a la Juventus en Italia. El objetivo era simple: demostrar que podía conquistar las 3 ligas más importantes de Europa. Y lo logró. En 3 años en Turín, ganó 2 Serie A. Se convirtió en el primer jugador en ser campeón goleador de la Premier League, la Liga y la Serie A. Pero entonces, en 2021, tomó una decisión que muchos consideraron sentimental. Regresó al Manchester United, el club donde todo había comenzado. El regreso fue emocionante al principio, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. En noviembre de 2021, Cristiano y Georgina anunciaron que estaban esperando gemelos. La alegría era inmensa. La familia crecería nuevamente. Pero en abril de 2022, recibieron la noticia más devastadora que unos padres pueden recibir. Uno de los gemelos, un niño al que llamarían Ángel, había muerto durante el parto. Cristiano quedó destrozado. Describió ese momento como el más doloroso de su vida. Peor que cualquier derrota. Peor que cualquier lesión. Peor que todo. Solo la alegría de que su hija bella Esmeralda había sobrevivido le daba fuerzas para seguir adelante. Pero el dolor de perder a su hijo Ángel es algo que lleva consigo hasta hoy. Y como si eso no fuera suficiente, su regreso al Manchester United se estaba convirtiendo en un desastre. El club estaba en caos organizacional. Los resultados eran pésimos. Y Cristiano sentía que lo habían traicionado. Un ejemplo doloroso. En el verano de 2022, Cristiano llegó tarde a la pretemporada. Los medios lo crucificaron. Lo llamaron poco profesional. Dijeron que se creía una diva que podía hacer lo que quisiera. Pero la verdad, que los medios nunca reportaron, es que su hija bella Esmeralda había sido hospitalizada con bronquitis. Había estado internada durante una semana, luchando por respirar. Y Cristiano, que apenas meses atrás había perdido a su hijo Ángel, no iba a dejar a su hija en el hospital por ir a entrenar. Informó a los directivos del United sobre la situación, pero estos dudaron de su palabra. No le creyeron completamente. Insinuaron que estaba exagerando. Cristiano sintió una traición profunda. No solo porque dudaran de él, sino porque pensaran que él, el hombre más profesional en la historia del fútbol, inventaría una enfermedad de su hija para saltarse entrenamientos. La relación con el club se deterioró completamente. Y a finales de 2022, Cristiano dejó el Manchester United de manera polémica. Muchos pensaron que a sus 37 años, Cristiano se retiraría, que aceptaría que su tiempo en el fútbol de élite había terminado. Pero claramente, no conocen a Cristiano Ronaldo. En diciembre de 2022,
firmó con el Al-Nassr de Arabia Saudita. El contrato más grande en la historia del fútbol. 200 millones de euros al año hasta 2025. Los críticos se burlaron. Dijeron que había vendido su alma por dinero, que su legado quedaría manchado, que era el final triste de una gran carrera. Pero Cristiano vio otra cosa. Vio la oportunidad de elevar el fútbol en una región completamente nueva, de ser pionero, de abrir camino para otros. Y desde su llegada, decenas de estrellas mundiales lo han seguido a Arabia Saudita, transformando la liga en un proyecto deportivo legítimo. Y en 2022, Cristiano jugó su quinto y probablemente último mundial. En Qatar. Fue un torneo agridulce. Portugal llegó a cuartos de final, pero en varios partidos Cristiano fue relegado al banquillo. El técnico Fernando Santos decidió que era mejor sin él en el once inicial. Y aunque Portugal jugó bien sin él, eventualmente cayeron eliminados ante Marruecos. Las imágenes de Cristiano saliendo de la cancha, llorando, sabiendo que probablemente nunca ganaría una Copa del Mundo, fueron desgarradoras. Es el único gran trofeo que se le escapó. El único hueco en un palmarés, por lo demás, perfecto. Pero incluso a sus 39 años, Cristiano no se detiene. En 2024 jugó la Eurocopa de Alemania, siendo titular indiscutible. Anotó goles. Asistió. Lideró. Y cuando en octavos de final falló un penal contra Eslovenia, volvió a llorar desconsoladamente. Los críticos se burlaron nuevamente. ¿Por qué llora si ya ganó todo? Pero sus compañeros lo entienden. Entienden que para Cristiano cada partido importa, porque sabe que no le quedan muchos. Entienden que llora porque su pasión por ganar es tan grande hoy, como cuando tenía 18 años y perdió aquella final en 2004. Y en esa tanda de penales, Cristiano no se achicó. Tomó el primer penal y lo convirtió. Guió a su equipo a la victoria, demostrando una vez más que los verdaderos líderes no se esconden cuando fallan. Se levantan y lo intentan de nuevo. Hoy, en 2024, Cristiano Ronaldo tiene 39 años. Una edad en la que la mayoría de futbolistas ya están retirados desde hace años. Pero él sigue jugando, sigue rompiendo récords, sigue desafiando las leyes de la biología. Su récord de logros es simplemente incomprensible. 5 balones de oro, 5 Champions League, 7 campeonatos de liga en 3 países diferentes. Más de 900 goles en su carrera, siendo el máximo goleador de la historia del fútbol. El máximo goleador en la historia de la Champions League, de la Eurocopa, de las selecciones nacionales, del Real Madrid. Es el único jugador en marcar en 5 Copas del Mundo diferentes, en 5 Eurocopas diferentes. El único en ganar ligas en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Pero más allá de los números, el verdadero legado de Cristiano Ronaldo es otro. Es que demostró que puedes venir de la pobreza más absoluta, de una familia rota, de un padre alcohólico, de una madre que intentó abortarte. Puedes ser operado del corazón a los 15 años. Puedes ser rechazado, humillado, burlado. Puedes perder a tu padre sin haberlo conocido realmente. Puedes ver morir a tu hijo recién nacido. Puedes fallar penales en finales. Puedes ser odiado por millones. Y aún así, si tienes la determinación suficiente,
si estás dispuesto a trabajar más que cualquier otra persona en el planeta, si te niegas absolutamente a rendirte, sin importar cuántas veces caigas, puedes alcanzar la cima del mundo. Cristiano Ronaldo no es perfecto. Ha cometido errores. Ha sido arrogante a veces. Ha sido egoísta en ocasiones. Pero es humano. Y su historia nos recuerda que detrás de cada leyenda hay una persona que sangró, que lloró, que sufrió, pero que nunca, jamás, se rindió. Hoy, mientras sigue jugando a los 39 años, Cristiano ya está pensando en su siguiente desafío. Porque para él, detenerse significaría admitir que el tiempo finalmente lo venció. Y eso es algo que Cristiano Ronaldo simplemente no sabe hacer. Si esta historia te impactó, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te sorprendió. ¿Sabías sobre el intento de aborto de su madre? ¿Sobre la operación del corazón? ¿Sobre la pérdida de su hijo Ángel? Y si quieres conocer más historias de ídolos que el mundo adora u odia, pero cuyas vidas son mucho más complejas de lo que los medios muestran, suscríbete a este canal. Porque en el próximo documental, descubrirás la verdad detrás de otro ídolo mundial. Y te garantizo que lo que vas a descubrir cambiará completamente tu perspectiva sobre esa persona. Porque todos merecemos conocer la historia completa, no solo los titulares.